segmentaria o lobar, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta la clasificación anatómica, ¿no? Entonces, es cierto, la atelectasia puede afectar la zona periférica, la zona segmentaria o todo un lóbulo, o bien puede ser un colapso masivo de uno o ambos pulmones. Este colapso pulmonar, ¿qué origina? Origina la imposibilidad para realizar el intercambio gaseoso, o sea, el intercambio alveolo capilar, y por lo tanto disminuye el área, la superficie de recambio alveolo capilar. La telectasia como síndrome se debe a diferentes causas o trastornos pulmonares o extrapulmonares. Como síndrome, su patología es llevada de tal forma que puede corresponder a más de una enfermedad. Son muchas enfermedades que pueden producir atelectasia, ¿no? Acá lo que mostramos es cómo se ve justamente una autopsia, ¿no? Un pulmón atelectásico, la parte superior y el resto del pulmón, ¿no? ¿Ya? Eso es muy importante. Hay un hecho excepcional en relación a telectasia. Los niños tienen mayor predisposición a sufrir de este síndrome, de la telectasia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que el desarrollo anatómico todavía está produciéndose y por lo tanto la laringe y la tráquea, la longitud es mucho menor que la del adulto y por lo tanto puede haber problemas a nivel de la faringe, a nivel de la laringe, a nivel de la tráquea, que pueden condicionar el colapso pulmonar, ya hemos dicho, segmentario periférico lobar. Por lo tanto, en los niños es más frecuente observar atelectasia. Como hemos repetido ya que la atelectasia se debe a múltiples enfermedades, pues bien, acá tienen un cuadrito, qué elementos pueden producir atelectasia y un cuadrito que hace una clasificación. Por decirles ahí, atelectasia por obstrucción, en la que la luz del pulmón está afectado, ¿no? La luz bronquial está afectada, y también atelectasia por compresión, que se refiere a que pudiendo estar bien la luz bronquial normal, elementos anatómicos patológicos exteriores a ella pueden producir justamente la atelectasia. La obstrucción puede ser debido a una patología intraluminal o una patología extraluminal. La intraluminal, un cuerpo extraño, un elemento que es más frecuente en niños, puede ser un cuerpo extraño, una alberja, una haba, un tornillo, una tuerca, un borrador, lo que esté al alcance del niño puede producir justamente una pérdida de la luz bronquial y producir atelectasia. La tuberculosis que se van a encontrar en todas las patologías de la economía del cuerpo puede ser causante de este tipo de atelectasia. Los tapones mucosos, secreciones que se producen en forma filante en la mucosa bronquial puede producir atelectasia y con ello llevar a una fibrosis quística, a unas bronquiectasias, a un acceso pulmonar, a una bronquiolitis, esto último en niños, la laringotraqueobronquitis aguda también en niños, el asma bronquial, producto de un espasmo, o puede deberse a como secuela de una operación quirúrgica al tórax. Y finalmente las neumonías o neumonitis. Esto mismo que estamos conversando desde el punto de vista intraluminal puede suceder extraluminal, ¿no? Ustedes saben que los procesos infecciosos agudos pueden afectar cualquier parte del tejido y por lo tanto también extraluminal la tuberculosis, las perforaciones vasculares, esto es los anillos vasculares con aneurismas, tumores mediastínicos por elementos que también producen una compresión directa o malformaciones congénitas. También la atelectasia, si hablamos desde el punto de vista de la compresión, puede deberse a neumotórax, a derrame pleural, estos dos primeros
síndromes que se están revisando diariamente en las prácticas, tumores intratorácicos, neumotaceles, esto es, elementos que a tensión pueden producir obstrucción y por lo tanto comprimir el bronquio, las adenopatías, tumores adenopáticos, malformaciones congénitas. Puede deberse a un problema de atelesasia adhesiva. Esto hay que estudiarlo juntamente con los síndromes de dificultad respiratoria tipo 1, tipo 2, que seguramente ustedes van a revisar más adelante en esta semana, en las próximas semanas. Y finalmente, las atelectasias que se suceden porque ha habido cirugías en el área torácica y que por diversos motivos producen contracción y cicatrización. La tuberculosis anteriormente, ahora ya es menos, se operaba. ¿Por qué? Porque se trataba de hacer un colapso para que el oxígeno no ingrese y los bacilos de Koch, que son oxígeno dependientes, se fueran del sector. La fibrosis pulmonar, ¿no? La fibrosis pulmonar, que es una secuela del que fuma, generalmente, o el que trabaja en minas, o el trabaja en zonas de alta polución ambiental, ¿no? La fibrosis pulmonar avanza en el tiempo, no es una enfermedad aguda de reciente proceso, siempre es un problema a largo plazo. La bronquiolitis infiltrantes, las displasias broncopulmonares, las personas de edad mayor están expuestas a los problemas neoplásicos, a las displasias, ¿no? Y puede deberse también a alteraciones de tipo neuromuscular, ¿no? La miastenia gravis afecta a los músculos y por el estilo muchas enfermedades que pueden producir. Entonces, con ello lo que queremos decir que la atelectasia justamente es un gran problema secuencial a otros problemas sindrómicos o de enfermedad. Por la clasificación, debemos decir que el inicio puede ser agudo o crónico. Cuando es agudo, es fácil buscar atelectasia porque es ruidosa, es con dolor, hay disnea, hay cianosis. En cambio, en la crónica, las atelectasias crónicas que han evolucionado silente, de forma silenciosa en el tiempo, pueden no producir síntomas evidentes. Por su extensión, ya lo dijimos al inicio, la atelectasia puede ser total, puede ser lobular, puede ser segmentaria, de acuerdo al área pulmonar que afecta. Les voy adelantando que las atelectasias, para hacer diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico, es lo que estamos haciendo, pero se confirma la atelectasia generalmente con una radiografía de tórax, una radiografía común, que no necesita tantos estudios, y podemos ver justamente cómo es el velamiento donde no aire existe, ¿no? Acá tiene una atelectasia total izquierda, en la parte, en la lámina izquierda donde estoy mostrando, y cómo es que cuando se soluciona el ingreso del aire a él mismo, puede estar en las vías de resolución o puede estar resuelto. Acá tiene una atelectasia derecha del lóbulo medio, solamente ha afectado un lóbulo, un segmento del lado derecho, ¿no? Puede haber en el mismo lado derecho solamente un segmento del lóbulo inferior derecho, ¿no? Nada más. Puede haber en relación a una neumonía, a un problema de condensación, también en el lado derecho, una atelectasia, ¿no? De la zona de un solo segmento. Las atelectasias segmentarias, que son las atelectasias pequeñas, de áreas pequeñas, muchas veces no se pueden ver adecuadamente con una radiografía normal. Entonces, ahí sí necesitamos una tomografía que nos permita identificar en la parte segmentaria que ha sido tomada, en este caso vemos en el lóbulo medio, ¿no? Y hacer el tratamiento y hacer una forma evolutiva del problema.
solamente en casos de segmentos pequeños, en la cual a veces clínicamente no se observa nada, no hay disnea, no hay mayores problemas respiratorios, que solamente hay un antecedente y de todas maneras nosotros queremos encontrar que no estemos ante un problema de una atelectasia pequeña, segmentaria. Entonces, en estos casos, la placa normal de tórax nos ayuda menos y necesitamos una tomografía. Acá tenemos la línea probable de atelectasia en el segmento del emitórax derecho, ¿no? Igualmente. Pues bien, desde el punto de vista clínico, ¿no? Hay síntomas y hay signos. Eh, los síntomas que pueden haber en la telectasia dependen fundamentalmente de dos factores, que la evaluación de la enfermedad de base, una tuberculosis, un cáncer, una neumopatía aguda severa, un problema micótico, la enfermedad de fondo, de acuerdo a la clasificación que le hemos mostrado, dará por resultado la evolución de la telectasia y por supuesto su pronóstico. Otro elemento fundamentalmente necesario es saber la magnitud de la obstrucción, cuánto se ha obstruido, qué elementos anatómicos ha comprometido y por lo tanto los síntomas dependerán de ello. Si es segmentaria, pues muy poco. En cambio, si es lobular, pues total, la disnea es uno de los grandes problemas que tienen los pacientes, una insuficiencia respiratoria aguda, porque siempre la telectasia en la gran mayoría de casos es aguda, como hemos visto, cuando es crónica no hay síntomas, porque el paciente se acostumbra a vivir con el aire que le llega y por lo tanto es un deprimido competente respiratorio, pero solamente cuando hace ejercicio, si no, no. Entonces, todo esto es importante en la clínica, conocer los antecedentes. La tos, la disnea, el estridor laríngeo, el dolor torácico, ¿no? La cianosis, la hemoptisis, pudieran ser parte de un proceso, ¿no? Que produce una sobreinfección secundaria y que, lo que más nos llama la atención es la fiebre. En estos casos hay que hacer un diagnóstico diferencial de síndromes con otros que pueden existir, como es el neumotórax, como es el frote pleural, todos ellos que producen una disnea marcada. El desplazamiento mediastínico y los ruidos cardíacos hacia el lado afectado se presenta en las atelectasias masivas. Cuando ustedes hagan cardiovascular y puedan definir exactamente los ruidos cardíacos a través del examen físico, verán que tienen posiciones puntuales. El foco aórtico, el foco pulmonar, el foco mitral, el foco tricuspidio, tienen posiciones anatómicas que fácilmente uno accede de acuerdo a la teoría. Pero cuando hay atelectasia, todos estos focos pueden irse hacia el lado de la lesión. Si es derecho, se van a la derecha, si es a la izquierda, profundizan hacia la izquierda. El diagnóstico de atelectasia, lógicamente, se inicia con lo que ustedes están estudiando. Una buena historia clínica, una historia completa y asociada a la exploración minuciosa del paciente. ¿Qué podemos encontrar en el examen físico? Hay una disminución del murmullo vesicular en el área periférica a la atelectasia, ¿no? O puede haber ausencia donde está colapsado el pulmón, puede haber un aumento de la transmisión aérea en forma asimétrica, puede haber crepitantes, sibilantes en la área no afectada, porque donde ha habido el colapso no existe sonidos. A la inspección, las atelectasias totales y vulvares, ¿no? Eh, producen una retracción torácica en conjunto en los espacios intercostales, ¿no? Puede verse con ello los tirajes, ¿no? O sea, el trabajo, la contracción de los músculos accesorios de la respiración, como son los intercostales y subcostales,
Si la atelectasia es en el lado superior, ¿no? En los niveles superiores, en el tercio superior, en la zona eh, apical o iliar, lógicamente el tiraje será supraclavicular, ¿no? Depende a nivel de la lesión para que ustedes observen tirajes en esa área. Puede haber atelectasias unipulmonares y en este caso hay que tener bastante en consideración para poderlo valorar. A la palpación, como quiera que no hay vibraciones vocales porque el parénquima pulmonar está colapsado, en esa región, en el área periférica habrá disminución y en el área atelectásica habrá ausencia, ¿no? De las vibraciones vocales, término ausencia o abolición. Cuando la atelectasia compromete el lóbulo superior, ¿no? Lóbulo superior, tercio superior, ápice, entonces puede acompañarse de una desviación respiratoria de la tráquea, ¿no? No, a la hora de respirar sentirá que la tráquea se ha ido hacia un lado y por lo tanto, si hacemos la inspiración profunda, se notará que está hacia el lado afectado. Examen físico. En la percusión, igualmente, no hay parénquima, no hay ventilación y por lo tanto, a la percusión habrá una matidez, ¿no? Y una submatidez timpánica en la parte donde hay proyección de los lóbulos. Existe una sonoridad paravertebral. Muchas veces está mate todo el área afectada, pero hay una sonoridad en la zona paravertebral. Sobre todo las atelectasias del lóbulo superior y también la columna en la cual el hueso, su mate o mate, esta será reemplazada por una sonoridad. A la auscultación, lógicamente, donde no hay parénquima, no hay murmullo vesicular y por lo tanto hay ausencia. Puede ir acompañado de un soplo bronquíquico. Este soplo bronquíquico no está pegada a la pared, sino más bien alejada, como estuviera saliendo de la zona más distante y por lo tanto, a pesar que tenemos el oído con el estetoscopio colocado en la área, lo escucharemos muy lejana. Cuando nosotros hablamos, en este caso, hablamos ya de elementos que estamos manejando en forma real, entonces hay que hablar del colapso. El colapso, en este caso, hay que saberlo localizar. Como decía, cualquier lóbulo o segmento puede tener el colapso, ¿no? Pero los elementos estadísticos y evaluativos de un problema de atelectasia nos dicen que los lóbulos inferiores, tanto derecho como izquierdo, son los que colapsan con mayor frecuencia en las personas adultas. En los lactantes se sospecha de reflujo gastroesofágico, ¿no? Se ve un problema en la deglución y la focalización más frecuente es en el lóbulo superior derecho. Adultos, la zona más baja, los lóbulos inferiores. Niños, lactantes, lóbulo superior derecho. Las técnicas confirmatorias, ya las he mencionado inicialmente, están en relación a las imágenes de una radiografía convencional, ¿no? En la cual aparecen las valoraciones. En este caso, para encontrar exactamente el nivel de selectasia del cono, sobre todo son lóbulos o segmentos pequeños, la radiografía lateral nos ayuda un montón, ¿no? La radiografía lateral nos ayuda un montón. Les decía los signos radiológicos, que no es una clase de radiología, pero quiera que el diagnóstico se hace con ayuda, el diagnóstico final se hace con radiología. Entonces hay que decir algunas cosas, ¿no? En la telectasia radiológicamente
puede haber desplazamiento de las estructuras globulares, puede haber pérdida de la aireación en la zona afectada, puede acompañarse de signos bronquiales y vasculares, ¿no? Haciendo que la trama broncovascular no sea más acentuada, ¿no? Y puede muchas veces acompañarse del broncograma aéreo. Está en relación a las imágenes que ustedes en radiología van a volver a revisar. Los signos indirectos desde el punto de vista radiológico, resumimos, desplazamiento iliar, elevación diafragmática, desplazamiento de mediastino, estrecho, la luz, la separación de los espacios intercostales se van a observar como un estrechamiento en el lado del emitor afectado, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces pudiéramos estar ante colapsos pulmonares importantes. Puede ir asociado a un enfisema compensador. El pulmón normal y adyacente a la zona colapsada puede hiperextenderse o hiperexpandirse. Esto es para llenar el espacio vacío que queda por el colapso anatómico. Se puede identificar radiológicamente el aumento de la transparencia. Y cuando hay colapsos masivos, la hiperinsuflación, ¿no? Tiene lugar en el pulmón contralateral, o sea, en el pulmón que está respirando normalmente, hay un aumento de la hipersuflación, ¿no? Y por lo tanto, puede desviarse el tabique mediastínico hacia el lado de la lesión. ¿No? Ahí tienen ustedes, refiere anteroposterior del tórax, ¿no? En la lateral se ve que la lesión es anterior, ¿no? Son lóbulos anteriores, miren ustedes, los afectados, ¿no? Lado es derecho. Finalmente, la causa, le decía en los niños, es frecuente el cuerpo extraño. La aspiración de un cuerpo extraño no puede ocasionar grandes problemas y muchas veces en el niño pequeño tenemos que utilizar la tomografía computarizada, ¿no? No solamente para valorar el nivel de atelectasia, sino para valorar el tamaño del cuerpo extraño que existe y si fuera necesario solucionar el problema haciéndole una broncoscopía, pero si el tamaño sabemos que no va a poder salir a través del broncoscopio hacia la parte superior, muchas veces tenemos que llegar a una cirugía pulmonar. Exámenes complementarios que se piden cuando uno sospecha de atelectasia, no, está en relación a la presunción diagnóstico diferencial con fibrosis quística, con tuberculosis, con inmunodeficiencias, con sinusitis. Si nosotros hacemos diagnóstico diferencial con cada una de estas infecciones o enfermedades que se asocia al aparato respiratorio, pediremos una prueba diagnóstica para confirmar o alejar el diagnóstico. Por decirles, ¿no? Una sinusitis, radiogenopasales, ¿no? Si una infección, cultivo de esputo, ¿no? En el asma bronquial, porque hay estenosis además, una espirometría con test de broncodilatación, y así por el estilo, de acuerdo al diagnóstico diferencial que intentamos realizar, se pedirán los exámenes complementarios, independientemente del examen radiológico convencional y si las dudas existen de tomografía. Muchas veces, cuando hay aspirado de cuerpo extraño, tenemos que hacer una bronco, en este caso una fibrobroncoscopía. Esto no solamente nos va a servir para ubicar el cuerpo extraño, sino para poder extraerlo. Como le decía, es en niños, entonces la distancia es más corta y quizás sea más fácil poder extraer esto si está en la luz bronquial. Entonces,
Los cuerpos extraños generalmente se resuelven diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo, una fibrobroncoscopía. El tratamiento de estos tipos de problemas está de acuerdo a la causa primaria. Ya hemos quedado que son diferentes causas que producen en forma secundaria este síndrome. Entonces, el tratamiento final, el tratamiento de manejo final, es de acuerdo al problema que lo ocasiona. Ha habido casos en que la atelectasia ha sido de tanto tiempo que muchas veces no se ha podido solucionar inmediatamente. Por eso se dice que en casos de problemas agudos inflamatorios infecciosos, ¿no? La resolución completa de la atelectasia no es a corto plazo, generalmente es a mediano plazo, de 2 a 3 meses desde el inicio del tratamiento conservador. En muchos pacientes con áreas atelectásicas persistentes, estas se fibrosan, la irritación es continua y por lo tanto se fibrosan, sin repercusión clínica ni funcional. Recuerden que las personas comenzamos a vivir con lo que tenemos. Y en que se refiere a aparato respiratorio, pues comenzamos a vivir con lo que nos queda de área de la evaluación de cambio alveolo capilar. Ok, es lo que les quería decir en relación a este síndrome, que no siendo un síndrome muy persistente y muy frecuente, hay que hacer el diagnóstico diferencial de otros síndromes que producen las mismas características, pero cuya anamnesis puede ser diferente. Muy bien. Entonces, es lo que les queríamos conversar el día de hoy. Si hay algún comentario, con mucho gusto. Doctor, una consulta. En el caso de la broncoscopía, ¿se hace a aquellos pacientes que no puedan realizar una expectoración por sí mismos o en sí, en qué casos? La broncoscopía inicialmente es para diagnóstico. Lo que buscamos con una fibrobroncoscopía es tomar, además de observar el área hipo o hiperventilada de acuerdo a la enfermedad, es tomar una muestra biópsica de la zona infectada, compactada, tumorizada. Esto es una ayuda diagnóstica para poder llevar al laboratorio a anatomía patológica y hacer diagnóstico. Independientemente de eso, a la hora que hacemos la broncofibroscopía, también delimitamos las áreas de aireación o de colapso. Y finalmente, en lo que refiere al síndrome atelexásico, en niños es diagnóstico tratamiento y en adultos es más que todo diagnóstico. Entonces, no solamente sirve para atelectasia, sirve también para otras patologías respiratorias en la cual no podemos llegar a un diagnóstico solamente con el examen clínico ni radiológico, sino con la toma